vamos a hablar sobre fisiculturismo y fitness competitivo. En este primer video que hemos preparado vamos a conocer un poco acerca de estos maravillosos deportes. El fisiculturismo y el fitness competitivo, más que un deporte, son un estilo de vida. En Colombia ya son muy reconocidos estos deportes, aunque sus comienzos vienen desde los años 40, donde los hermanos Joe y Ben Weider sacaron una revista sobre fisiculturistas, hablaban de dietas, de nutrición y de rutinas. A partir de allí comenzaron las competencias con reconocimiento. El fisiculturista y el fitness competitivo deben, por obligación, sacar tiempo para sus rutinas intensas, sus comidas bien balanceadas y sus descansos adecuados para evitar el sobreentrenamiento. No pueden darse el lujo de fallar en ningún punto de estos, so pena de echar a perder el trabajo hecho durante meses. Los eventos de fisiculturismo se dividen por categorías de acuerdo a la edad en algunos y en otros al peso del competidor. Todos son campeones en aplausos. Gracias. Vamos a ponernos de pie para entonar. Los jueces del evento califican a los atletas mediante una serie de poses obligatorias, los cuales las efectúan desde diferentes ángulos para que los jueces puedan observar y a partir de allí determinar cuál es el cuerpo más completo. Un aplauso para Martín, viene de Barranquilla. ¡Bien 27! Califican la definición muscular, la densidad y el tamaño, el volumen, el desarrollo simétrico del cuerpo femenino. Bueno, para este primer video les tenemos unos invitados muy especiales. Ellos nos van a hablar acerca de cómo es su preparación, cómo es su alimentación, cómo es su rutina y vamos a observarlos haciendo unas pequeñas demostraciones en cuanto a las poses y a los ejercicios. Estamos aquí con nuestros invitados especiales, Diana y John. Diana y John, estamos la bienvenida a nuestro canal, Tu Gimnasio Online, para hablar de lo que más nos gusta, el fisiculturismo y el fitness. Diana, cuéntanos cuál es tu edad y cuál es tu tipo morfológico. Bueno, yo tengo 32 años. Yo en la parte superior soy mesomorfa y en la parte inferior soy endomorfa. El fisiculturismo y el fitness, ¿tú en dónde te encuentras ubicado? Estoy por la línea de fitness. Me gusta mucho la línea que maneja fitness. ¿Qué podrías anotar sobre la diferencia de fitness? Bueno, el fisiculturismo maneja una masa muscular mucho más desarrollada. El fitness maneja una línea más estilizada, más lineal. Entonces me gusta más por eso la parte del lado fitness. John, cuéntanos, ¿cuántos años tienes y cuál es tu objetivo? Bueno, mi nombre es John Bejarano, tengo 35 años, mi somatotipo es considerado mesomórfico, donde abunda pues más la masa muscular que la linealidad o la gordura. Ah, correcto. No, sí, se nota. Como musculosa. Sí. Bueno, John, tú eres un atleta dedicado al fisiculturismo competitivo. ¿A qué edad empezaste a entrenar y hace cuánto compites? Bueno, yo empecé a los 19 años en Cali, en la ciudad de Cali. Al año siguiente competí a nivel nacional, gané el amateur en Bogotá, Colombia Classic del 99 y
gané el señor Valle de Novatos en el 99. En el 2000 ya competí en senior, en el señor Músculo, me quedé segundo lugar, y en el señor Valle de segundo lugar. El año pasado ingresé de nuevo, donde quedé campeón en el señor Atlas acá en Cartagena y quedé tercero en el Suramericano de Confederaciones en Bogotá. El fisiculturismo, pues muy pocas personas lo alcanzan a practicar porque es un deporte de muchísima dedicación, es un deporte en el que tú te levantas y te acuestas pensando en él. Pero ese referente hace que como imagen las personas no quieran verse tal vez como uno, porque es un poco a veces exagerado, es un poco a veces no tan estético, pero sí como un referente. La persona siempre dice, yo me quiero ver así, pero no tanto, más delgado, solamente el abdomen, y eso hace que la persona se motive a hacer una actividad física. Busque los gimnasios, donde ahora más del 20% de la población nacional hace actividad física. Excelente. John, estamos hablando de una trayectoria de más de 17 años. Más o menos es lo que... Eso es toda una vida, es algo para toda la vida, no puede ser una cuestión pasajera. Un cuerpo sano, musculado, no se obtiene así rapidito, hay que trabajar. Bueno, Diana y John, partiendo del tipo morfológico de cada uno, en el caso de Diana, ecto, meso, y de John, mesomorfo puro, ¿cómo es el tipo de alimentación y nutrición que ustedes llevan? Voy a decir algo, en un día común y corriente, tu desayuno, el almuerzo, la cena, comes entre comidas. Bueno, lo primero que hago apenas me levanto es un batido de suero, de proteína de suero. El batido consta de un servicio de proteína adicional con avena y un guineo. Se hace batido en agua. Lo primero que hago es el batido por la mañana. Tipo 9, 9 y media de la mañana, mi primera comida son 3 huevos cocinados con 4 tostadas integrales. Diana, pero cuéntanos, acláranos algo, ¿los huevos tú los comes completos? Los huevos los como completos, con yema. 3 huevos cocinados con yema. ¿Hay alguna razón para eso? Cuéntanos. Bueno, la cantidad de proteína que aporta un huevo completo. Los 3 huevos tienen el requerimiento de proteína que necesito con base en mi masa muscular. Entonces, por eso los como completos. Pero esto no afecta para nada la definición de tu cuerpo. No, para nada. En el caso del almuerzo o en la media mañana, después del desayuno. Después del desayuno tomo una merienda, puede ser una manzana verde o un batido de proteína también. Varío pues entre los dos, una manzana verde, una proteína o unas galletas sartín, pues unas galletas que son Normalitas, normales. No, normal, galletas sartín normal. El almuerzo varía también entre pues, un filete de pechuga, siempre asado, con bajo en sal, sin condimentos. Una ensalada verde, tomate verde, lechuga, cebolla, con limoncito y un poquito de sal. Carbohidrato, 100 gramos de carbohidrato más o menos, 2 tazas de arroz o 2 tapas de ñan. A veces también yucas cocinadas. Unas yucas medianas también. Pasta también varío con pasta, una porción. Pero también, ¿el carbohidrato que consumes lo consumes únicamente al mediodía o a qué otra hora del día? Mis carbohidratos llegan hasta más o menos 5 horas antes de dormir. Si yo me voy a acostar tipo 10 de la noche, entonces mi carbohidrato sería hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Eso es como el manejo que se le da de carbohidratos. Después del almuerzo, mientras es la hora de la cena, lo mismo más que batido. También varía la merienda igual que en la mañana. Lo mismo, puede ser un batido o una fruta, manzana, pera, una piña. Siempre que las frutas que no estén en punto de maduración, siempre tienen que ser por el índice glicémico. Bueno, John, ¿cómo es tu alimentación? Nuestro deporte, la alimentación es como el pilar fundamental de todo. O sea, tú vas al gimnasio, sabes que son 6 movimientos siempre, pero lo que hace que tu cuerpo se forme y lo construyas es saber los requerimientos de sus cuales uno posee. Entonces se manejan diferentes cargas, diferentes días. Hay entrenamientos que son demasiado duros o hay días que son doble jornada, o sea, entrenar 2 veces al día. De acuerdo a ese entrenamiento programado, así es tu alimentación. Es decir,
Si yo entreno 6 de la mañana, ¿sí? Sin alimento alguno, pues como carbohidratos en la noche, contrario a lo que las personas consideran del consumo de carbohidratos en la noche, porque en la noche se da esa acumulación de energía para entrenar en la mañana y tener glucógeno, que es con lo que nosotros trabajamos. Pero si no voy a entrenar en la mañana, los carbohidratos los dejo 5 horas previas al sueño. Cuando me levanto, vamos a hacer un ejemplo de un día de entreno al mediodía. Entonces hacemos el ejemplo del entreno al mediodía. Entonces te levantas, debes de consumir una reserva, una ingesta buena de aminoácidos, porque tu cuerpo viene de dormir 8 horas en los cuales gasta las reservas que tenías para hacer todo lo que es el mecanismo de tu circulación en el sueño. Te levantas, repones tus aminoácidos, ya estás listo, tienes algo de glucosa, carbohidrato como avena, banano, son esenciales. Luego sigues una hora después y un desayuno con base a lo que yo necesito. La masa muscular de un individuo, siempre por más masa muscular que tenga, se requiere mayor cantidad de aminoácidos. Entonces, en mi caso, el de ella son 3 huevos, en mi caso son 8. Los consumo con yema y yo no tengo problemas de colesterol. ¿Sí? 8 huevos con yema, sí. Ya que mis necesidades oscilan entre 35 y 40 gramos de proteína por cada comida. Sí. Yo los consumo con yema porque no afecta mi colesterol, porque no tengo problemas de colesterol. No afecta la grasa tampoco, la disminución ni demás, pero si es una persona que tiene problemas de colesterol, no debería consumir yema. ¿Sí? Solamente lo hago porque estoy sano en ese aspecto, por eso se quita la yema. Los huevos son cocidos para evitar ese tipo de problemas. Allí, la cantidad de carbohidratos de acuerdo al entreno que vaya a hacer. Vamos a colocar mediodía entrenamiento de piernas, que es un entrenamiento muy duro. Entonces, la cantidad de carbohidratos que yo debo tener hacia el mediodía es alrededor de unos 300 o 400 gramos. Entonces, en el desayuno, en ese desayuno, llevaría por ahí 200 gramos de carbohidrato, que oscilan entre unas 6 tajadas de pan y unas 6 tostadas. Las 12 tostadas totales. Más el carbohidrato de la mañana, más el carbohidrato previo antes del entrenamiento, que se consume realmente avena, ¿sí? O algunos bananos para que haya esa suficiente energía. Ya posterior al entrenamiento, siempre está lo que es la proteína de suelo, para reponer los aminoácidos, un carbohidrato glicémico alto, banano, y de ahí en adelante ya empiezo a disminuir los carbohidratos para llegar a la noche. Se consumen cantidades de proteínas alrededor de cada 2 horas, por ahí entre 150 gramos de carne o de pollo, de acuerdo a lo que se vaya a comer, o atún, hasta terminar la noche. Y ese es prácticamente un día de alimentación. Bueno, John, la ingesta de proteínas va de acuerdo al peso corporal. De acuerdo al peso corporal y a la masa muscular igual. Anteriormente veíamos, por ejemplo, en revistas que decía un fisiculturista X se come 10 huevos, 10 pechugas, y entonces siempre seguíamos un régimen sobre lo que decían allí. Pero hoy por hoy es básicamente el individual, ¿cómo se llama? El principio de individualidad, que es lo que nos rige a todos, ser individuales. Cada uno debe comer con base a su organismo. Correcto, y también tenemos que tener en cuenta que John es un atleta, él se prepara para competir. Si es una persona que en realidad no va a competir, no tiene un objetivo específico, no necesita tampoco esa necesidad. No esas cantidades tan extremas. Porque igual su entrenamiento no va a ser tan intenso, sus rutinas no van a ser tan largas, entonces su requerimiento va a ser poco. Bueno, y en cuanto a suplementación, ¿qué clase de productos consumes? Lo básico es la proteína de suero. Proteína de suero, aminoácidos, para proteger la masa muscular. Bueno, hay una pregunta muy importantísima que generalmente todas las chicas vienen aquí al gimnasio y me dicen, por ejemplo, Mónica, yo quiero una rutina para tener el abdomen bien marcado. Podemos tener que tener el abdomen bien marcado, muy bonito. Cuéntanos, ¿cómo hace usted para tener el abdomen marcado? ¿Es tan fácil como que yo llego al gimnasio y digo quiero marcar el abdomen y verlo bien marcadito en un mes? Bueno, todo parte de lo que hablamos al principio de la alimentación. Eso es como la base para obtener el cuerpo que uno desea. Y más la parte abdominal. La parte abdominal siempre es donde más se carga la grasa, donde más se acumula la grasa. Y más en nosotras como mujeres. Entonces la base es la alimentación. Partiendo de ahí, por mi entrenamiento, básicamente cuando estoy haciendo la ejecución del ejercicio hago contracción abdominal. Eso también ayuda a fortalecer mucho las paredes del abdomen. Al final, siempre hago los días que hago entrenamiento de brazo. Hago 3 series de 20 repeticiones de abdominales como para fortalecer la parte. O sea que la semana, ¿cuántas veces? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. ¿En series muy largas?
3 series de 20 repeticiones, ya. Y cardio, ¿cuánto cardio haces? Cardio lo hago una vez a la semana, hago 45 minutos. Los días de cardio también hago, pero trabajo lumbar. Y ahora, en cuanto a las ayudas ergogénicas, ¿qué tienes que decir? Bueno, también eso es como básico. Competitivamente, para lograr el objetivo, es primordial las ayudas ergogénicas. Eso no hay que negarlo, pues, Esas quemadores de grasa. quemadores, existen en el mercado muchas ayudas para lograr el objetivo. ¿Usas también creatina? Creatina no consumo. Pero quemadores sí. Quemadores sí es la ayudita. O sea, tú dices que de otra forma, sin quemadores no tendrías el abdomen como lo tienes, así. No, o sea, todo va como un complemento. Dieta, entrenamiento, Y ayuda. nutrición, ayudas ergogénicas. Perfecto. Tú cuando estás en época de competición, ¿cómo es la forma de tu abdomen? Dejas que ya te toca marcar el abdomen, pero cuando no estás en época de competición, entonces el abdomen no va a estar tan marcadito, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que tanto hombres como mujeres, ambos, necesitamos tener en nuestro organismo un porcentaje de grasa promedio. Siempre oscila en hombres entre 12-10 porcentaje de grasa y en mujeres entre 14-15, es lo recomendado. En 14-15 mujeres no se ve una definición plena, debe estar un poquito más baja, pero en mujeres cuando se baja tanto el porcentaje de grasa se producen ciertos cambios hormonales que son necesarios, no son necesarios durante todo el año, entonces las dietas varían en el medio. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en una etapa de crecimiento, de densidad, que queremos vernos más grandes, más acuerpados, arriesgamos el abdomen, o sea, no se nos ven las líneas normales sino hasta cuando llegamos a un periodo competitivo. Cuando estás en el periodo competitivo es donde haces tus bajas de calorías para que el abdomen se disminuya. El abdomen siempre está allí, lo que pasa es que la grasita es la que lo ocupa y esa grasita nos sirve para construir mayor cantidad de tejido. Eso es lo que se maneja a nivel competitivo. A nivel fitness, lo que intentamos en el gimnasio es que las personas estén en fitness. El fitness se resume en tres parámetros: flexibilidad, resistencia y fuerza. Entonces, todas las personas que estén haciendo fitness deben tener esos 3 parámetros. La nutrición nos ayuda a vernos ya estéticos. Entonces, yo me quiero ver de playa, entonces me cuido una comida, tengo que seguir una correcta alimentación, pero hay otros que no, me quiero ver un poquito más apretadito para ir a rumbear, para irme de camping, lo que sea, se come y funciona. Entonces, es lo que se trata de hacer. John, hay una pregunta muy importante. Tú como atleta de competición, ¿cómo haces es decir, yo quisiera que le dijeras a la gente, ¿cómo haces tú para mantenerte más sano? Y trasnochar, y fumar, y tomar, ¿eso va de la mano? No, o sea, cuando llevamos 2 hábitos diferentes, o sea, el fitness, uno realmente se coloca la máscara del fitness desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Sí? Uno siempre tiene esa máscara. Regularmente hay personas que llevan 2 tipos de vida. El tipo de vida de licor, de cigarrillo y demás, y vienen al gimnasio y hacen el trabajo fitness. Esas personas, algunas, quieren verse de una manera, pero seguir la vida normal. Realmente no es muy recomendado, incluso por salud. Usted puede tomar una copa de licor, 2 copas de licor Socialmente, una semana, socialmente. El cigarrillo no, el cigarrillo, muchas personas fuman, yo he visto personas montando bicicleta y fumando. Entonces es como que 2 cosas que no se consumen, nosotros no recomendamos ni cigarrillo, ni adicciones, ni demás. El licor es necesario de vez en cuando, realmente para nuestro organismo por los antioxidantes que contiene. Pero nosotros no podemos llevar una vida, mantener la masa muscular sin dormir bien, sin descansar, trasnochados, no nos da. Si no comemos bien, si tenemos una adicción X, cigarrillo, pues no nos va a dar y nuestro corazón falla, si nosotros tenemos una resistencia va a fallar, entonces no va a haber rendimiento en el gimnasio. O sea, no compagina las 2 cosas. Okay.
Chao.